Hola Lina, ¿cómo estás? Hola, Deni, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación y un placer coincidir otra vez contigo para tener una muy buena charla. Y buenas tardes a todos. Claro que sí, bueno, aquí nos están diciendo que todo perfecto, que nos escuchan bien, entonces creo que podemos iniciar. Bueno, Lina, gracias por acompañarnos, gracias por darnos este espacio, porque sé que va a ser muy productivo para todos los estudiantes que tienen Reino Unido en el radar para ir a hacer cursos de inglés. Entonces, vamos a aprovechar este espacio al máximo para aclarar todas esas dudas, inquietudes, todo lo que hay referente al destino, que no tenemos que viajar con visa, que esa es una muy buena noticia desde hace más o menos un año larguito. Entonces, vamos a estar conversando de todo esto. Empecemos. Cuéntanos sobre English Path. Cuéntanos cuántos años de trayectoria tiene el college. Nosotros en English Pad hacemos parte de un conglomerado educativo que es el grupo GEDU. Adicional a nuestras escuelas de inglés, también tenemos una línea con programas de educación superior. Justamente para finalizar el 2023, el grupo compró un grupo de universidades con presencia en Estados Unidos, en París, en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces es un grupo bastante fuerte que ha crecido de manera muy sana, particularmente, pues creo que debemos mencionarlo. EnglishPad surgió, no sé qué, 3 años aproximadamente, y, y después de esos 3 años el balance ha sido de verdad bastante bueno. El mercado ha respondido muy bien. Igualmente creo que el secreto ha sido desarrollar programas que respondan a las necesidades del cliente de hoy, también estar alineados en cuanto a costo, calidad, servicio, instalaciones. Entonces, alinear esas variables creo que han sido el éxito de EnglishPad en estos años, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Lina, English Pad en Reino Unido no tiene solo una sede. Cuéntanos sobre todas las sedes que tienen en este destino. Bueno, ya aquí ya hago mi primera invitación para que nos vayan googleando www.englishpad.com y pueden ir a destinos que yo quiero que conozcan de primera mano las instalaciones, ¿sí? Porque al verlas seguramente se van a visualizar en una de ellas. Nosotros estamos en Londres, en Greenford, que es zona 4. Tenemos en Birmingham, en Leeds y en Manchester. Adicionalmente en Inglaterra tenemos una sede para personas como yo mayores de 30 años, de revelera edad. Se ubica en zona 2 en Canary Wharf, que es la zona de Londres. Es importante tenerlo en cuenta. Porque los invitaba también a que conocieran las sedes a través de nuestro sitio web, porque se van a dar cuenta que nosotros compartimos espacios con una de nuestras instituciones, digo yo, nuestros hermanos mayores, que es GBS, ¿sí? Donde también van estudiantes internacionales de educación superior. ¿Eso qué hace? Eso le da un aire un poco más profesional, etcétera, etcétera, a lo que los estudiantes de inglés se van a encontrar. Por ejemplo, ustedes entran a ver nuestra sede en Londres, Greenford, definitivamente es nuestra joya de la corona, la llamamos así, porque de verdad que es una escuela amplia, cómoda. Allí, pues, como dato curioso, los estudiantes dentro de nuestra escuela tienen un Starbucks, y la zona también beneficia en muchos aspectos a los estudiantes. Entonces, ahí nos pueden ir ya googleando y conociendo acerca de nosotros. Súper. Hablemos de los programas, porque bueno, hay algo importante y a mí me llama mucho la atención esa escuela que es para, digámoslo así, para adultos, no gente joven, aunque somos jóvenes, pero eso significa que se tratan temas que son más interesantes para personas, por ejemplo, de más de 30 años. Háblanos sobre los diferentes programas que maneja EnglishPad en las sedes del Reino Unido. Pero ¿por qué segmentamos al 30 más? Porque, y lo digo ya a mis 41 años, porque estamos en momentos diferentes, ¿ya? ¿Sí? Yo a mis 41 años, si voy a aprender o perfeccionar el inglés, es porque de pronto tengo un periodo de vacaciones acumulado, eh, tengo una licencia, entonces son periodos cortos, generalmente la media es de 12 semanas, entonces voy a un curso súper intensivo en donde, ¿por qué no desarrollar también un tema de networking?
¿sí? Qué chévere conocer una persona que de pronto se desempeña lo mismo que yo, pero en otro país, en Italia, en Alemania, etcétera. Y porque los chicos, ¿sí? 17, 18 años tienen otro ritmo de aprendizaje. Nosotros vamos ya de 30 más a un ritmo un poco más, poco diferente, ¿sí? Los temas a abordar, los chicos a los 17, 18 años discuten otro tipo de aspectos, otro tipo de temas. Nosotros ya pasados los 30 ya estamos involucrados un poco más, guardando las excepciones con los chicos de 17 o 18, estamos más involucrados en lo que está pasando en el día a día, economía, geopolítica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los profesores obviamente orientan sus clases a este tipo de personas con estos contenidos. Asimismo, las actividades a desarrollar. Entonces se tiene un café el jueves en donde vamos a leer un periódico o vamos a hacer un debate según la noticia que haya transcurrido esa semana. Entonces, ese tipo de actividades varía, por supuesto, y la forma de enseñar también. Requisitos, ya vamos a hablar del tema del visado, pero para la escuela, ¿qué requisitos debe Ujú. tener un estudiante para poder aplicar estos programas? Perdóname. Requisitos debe tener un estudiante, no tengamos en cuenta visado porque ahorita lo vamos a hablar, pero para la escuela, ¿el estudiante debe cumplir con algún requisito en particular para poder aplicar estos programas? Para el de 30 más, en la que está en Canary Wharf en zona 2, mayor de 30 años es la única condición. De resto, no tienes que tener un nivel, porque nosotros, pues obviamente estamos, o sea, estamos para eso, para que los estudiantes aprendan o perfeccionen el idioma. Entonces, no hay ningún inconveniente, solo el application form, el pasaporte y en esta sede puntual Canary Wharf tener más de 30 años. Perfecto. Fechas de inicio de clases, Lina. Nosotros iniciamos todos los lunes, pero tenemos programas que inician el primer lunes de cada mes. Ujú. Por ejemplo, IELTS lo tenemos iniciando el lunes de cada mes y Business, que lo tenemos en Greenford, también el primer lunes de cada mes. Hablemos un poco sobre la estructura de las clases. ¿Cómo hace un estudiante para saber qué nivel va a quedar? ¿Son clasificados por niveles, por edades, por nacionalidades? De manera regular, en nuestras escuelas en el Reino Unido, bueno, en general en todas las escuelas English Path, los estudiantes van a presentar un test previo a la llegada. ¿Sí? Porque la idea es no perder tiempo desde el día cero. O sea, el día cero, una inducción en destino, porque tenemos una inducción previa online para acelerar un poquito el proceso. Inducción, y la idea es que los estudiantes inicien ese mismo día, no tengan que esperar hasta el siguiente martes. Es de una vez a lo que vinimos, vamos. Súper, entonces ya saben, no se necesita un nivel mínimo de inglés, fecha de inicio todos los lunes del año, exceptuando algunos programas ya con un enfoque en particular, y los Ajá, clasifican de acuerdo a los resultados de ese examen que les hacen, porque la idea es que estén con estudiantes que tienen el mismo nivel de inglés. exactamente, sí. Listo. Hablemos de los profesores, que normalmente uno como estudiante, cuando busca esta experiencia de inmersión, uno no quiere que sea el colombiano que aprendió inglés y que ahora me está enseñando inglés. Cuéntanos los profesores de qué nacionalidades son. Más que la nacionalidad, me atrevo a decir que en lo que debemos fijarnos a la hora de tomar un programa de inmersión es, no de el acento, es la destreza para enseñar, ¿sí me hago entender? Porque yo puedo hablar inglés y Diana, yo sé también que tú tienes un nivel de inglés alto, vamos ahora a enseñarlo. No tenemos la destreza, ¿sí? Entonces, es ir un poco más allá de eso, la destreza para enseñar. Obviamente, debo tener en cuenta temas de acento, etcétera, 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 pero personas formadas en la enseñanza, que para poder enseñar inglés, obviamente tuviste que haber cumplido con una cantidad de requisitos, entre ellos, pues tener un nivel de inglés muy alto, ¿sí? Entonces, podemos tener profesores, mira, irlandeses, tenemos obviamente británicos con ascendencia asiática, bien, por ejemplo, filipinos, etcétera, etcétera. Creo que también no podemos hacer caso omiso al efecto globalización que estamos viviendo, ¿no? Donde todo el mundo está ya en todo lado. Ujú. Entonces es importante
pero hacer énfasis sí en la calidad de la estructura para enseñar. Es eso que debemos fijarnos particularmente. Bueno, y hay algo también chévere de eso, y es que no nos estamos acostumbrando a un solo acento, ¿no? El común denominador, cuando llega un estudiante aquí a mi escritorio y me dice, Diana, no, el inglés americano. Si a mí me habla un británico, un escocés, un irlandés, yo no les entiendo nada. Y eso es lo que genera la multiculturalidad, ¿no? Que yo no me acostumbro a un solo acento, que es lo que nos pasa acá, porque es que esa es la realidad. Yo no sé con quién voy a trabajar, de dónde es, de qué nacionalidad, hasta Y los creo mismos que inglés. exactamente, además que estoy absolutamente convencida de las pocas cosas buenas que nos dejó el COVID, es que estamos a un clic de estar hablando con una persona en Japón, etcétera. Los negocios ahora se hacen en la virtualidad, muchos de ellos. Entonces, un inglés americano, por ejemplo, hablar con un indio, eso ya son palabras mayores. Entonces, Con también un hace parte de la africano. confianza. Lina, yo sufrí cuando estudié inglés, porque los africanos tienen su particularidad, su acento, su corte de palabras, y ahí uno dice, Dios mío, Y no estamos hablando precisamente de los que están en Cape Town, ¿no? No de ese tipo de africanos, no, no, sí, no, de otros. total. Sí, es cierto. Así que eso lo genera la multiculturalidad. Así que tener profesores de diferentes regiones, de diferentes partes del mundo que me enseñen inglés, pero siendo de profesión profesor, creo que es una buena opción porque hay una cosa que tú dices y es muy cierto y no porque yo sepa hablar o porque mi idioma nativo sea español, lo puedo enseñar. Exactamente, Es así. exactamente. Bueno, colombianos y peruanos tuvimos una muy buena noticia en el 2020, El 9 de noviembre del 2022, no se me va a olvidar. 2022. No, esa fue la noticia, mejor dicho. Precisamente Sí, en ese momento estaba yo en Inglaterra cuando recibimos la noticia y todos nos pusimos muy felices. Y fue que nos quitaron la visa hasta por 6 meses. Cuéntanos, ya con con ese, estudio. con Ojo, estudio, o sea, no solamente turismo. porque aquí hay que tener algo claro. Cuando vas a hacer turismo, 3 meses sin visa, pero Ujú, estudio si lo puedes ampliar a a seis seis meses. meses. Listo. Importante. No tenemos que pasar por una embajada, pero normalmente hay que viajar con cierta documentación porque no sabemos en el aeropuerto qué nos pueda preguntar el oficial. Cuéntanos qué tipo de documentos debe llevar un estudiante. Regularmente siempre se recomienda y los casos de estudiantes puntuales que les han pedido documentación adicional es obviamente a dónde vas a llegar, ¿sí? No menos importante, bueno, vienes a estudiar la carta de la escuela, una escuela obviamente acreditada, etcétera, etcétera. Eventualmente te pueden pedir, oiga, muéstreme cómo se va a mantener acá estos meses, los 3 primeros meses, no sé, etcétera. Puede ser, no es una constante, tengo que ser honesta, pero también después del COVID, yo digo, todo puede pasar y pueden eventualmente pedir las cosas, ¿sí? Entonces, si vas a Inglaterra, ellos nos dan un beneficio, pero tenemos que ser responsables a la hora de tomar un programa allí, ¿sí? Porque es un destino donde no se puede trabajar. Tiquete de regreso, que coincida obviamente pues con las fechas de terminación o culminación de tu curso. Y ya, eso es como lo más importante. Carta, de pronto algo financiero, acomodación, algo así, lo más Curso, importante. pasaporte y el tiquete de Y ya, regreso. Fácil. exactamente. No es Sí, nada del otro mundo. nada, Esto es cuando nos queremos ir a un curso entre 1 a 6 meses. ¿Qué 24 horas. pasa si mi curso o quiero irme a un curso de más de 6 meses? Ahí sí debo hacer un trámite de visa. Cuéntanos un poco cómo va a ser ese proceso de aplicación. Tengo que regresar al país y hacer un proceso de aplicación, seleccionar la institución, si me voy a ir por 8 meses, argumentando muy bien, entonces, pero tengo que hacer proceso con embajada. Ya, si es más de 6 meses, regresar y hacer proceso con embajada. Ese es el clic del asunto como tal. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil, particularmente con esta embajada, es tramitar la visa de estudiante? ¿Es una visa dada, es una embajada dada a los estudiantes o más bien no tanto? Creo que el que nos hayan quitado la visa es una señal en positivo que definitivamente quieren tenerlos allá. O sea, eso no tiene mayor traducción, ¿sí? Entonces,
Inglaterra, es que mira, yo llevo en esto 17 años. Cuando yo empecé en esto en el 2008, después de que estuve estudiando fuera, recuerdo no necesitábamos visa y se podía trabajar y después nos pidieron visa y llegó un sistema de CAS, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy y comparándolo con las condiciones actuales, si bien, bueno, hoy en día no podemos trabajar, pero la receptividad hacia el colombiano es Mm, positiva, ¿sí? Entonces yo siempre para los estudiantes y cuando me preguntan, bueno, ¿y qué tan fácil o no es la visa? Hombre, lo primero es leer muy bien el perfil del estudiante para saber a qué destino aplica, como también dejar los procesos en manos de expertos, personas como hace, que saben orientar al estudiante en cuanto, mira, ese no es tu destino, definitivamente por A, B o C, este no es. Entonces vámonos para este, ¿sí? Entonces creo que cuando tenemos esas condiciones, un proceso bien guiado, robusto, una aplicación muy genuina, creo que no habrá razones para negaciones, argumentar también por qué, porque quiero estudiar inglés fuera, entonces ya irnos o alejarnos, yo siempre lo digo de manera muy clara, dejar de lado la semántica y es que Inglaterra, el país de la red, porque uno ve esas cartas, ¿no? A la realidad. O sea, ¿por qué Inglaterra? Y con información un poco más sensata, digo yo. aterrizada, Exactamente, Diana. sí, eso es cierto. EnglishPad tiene una particularidad que lo hablamos ahorita y es que hay para todo el mundo. O sea, me refiero al tema de las ciudades, porque uno piensa en Sí. Inglaterra y uno Londres, ¿no? Sueña con Londres y sí, Londres es hermoso y es una ciudad que hay que visitar, pero ustedes tienen para todos los gustos. Cuéntanos un poco sobre las características que tiene cada ciudad. Mira, obviamente personas como tú lo dices, que a veces dicen Inglaterra, Londres y después de Londres no hay nada más, ¿sí? Nosotros en Londres, ojo, es importante mencionarlo, estamos ubicados en Greenford, zona 4. ¿Eso qué hace? Que los costos se reduzcan, que las acomodaciones estén un poco más cerca. Obviamente uno va al centro, zona 1, porque hablo de zonas, porque Londres, para los que de pronto no están al tanto, funciona por anillos, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. ¿Sí? Si estudias en zona 1 tienes que moverte zona 3 o zona 4 para tu acomodación, porque una familia clase media que generalmente es pues, que alquila sus cuartos está ya sobre las periferias o acomodaciones más económicas. Entonces, Londres Green por zona 4 para el que definitivamente quiere tener la experiencia londinense, está. Tenemos una ciudad que me gusta mucho que se llama Birmingham. Ha tomado mucha fuerza gracias a Netflix por una serie de Peaky Blinders. De pronto quienes nos acompañan conectan un poco el destino. Está tan solo 1 hora de Londres, es una ciudad con una media en cuanto a edades, es una ciudad joven, ¿sí? Más económica, universitaria, entonces puede ser una muy buena opción para el que dice, no quiero Londres, pero no quiero estar tan lejos de Londres, y Birmingham puede funcionar muy bien. Leeds, Leeds ya está un poquito más alejado de Londres, a 2 horas, un poquito 2 horas 15, una ciudad también más pequeña, costos de vida más bajos, ciudad universitaria. Em, es importante, chicos, que cuando encontramos estas ciudades universitarias, en automático tenemos que pensar que estas ciudades universitarias tienen mucha vida y mucha actividad porque a veces cuando decimos fuera de Londres, no, ¿qué voy a hacer en Leeds? No, ¿qué voy a hacer en Leeds? Es No un hay nada que pueblo. hacer. Es un pueblo. Hombre, el turismo universitario jalona, educativo jalona muchas cosas, entre eso, actividades gratuitas, etcétera, etcétera. Y no menos importante, Su Majestad Manchester, pues, reconocida por el fútbol, Fútbol, mejor dicho. capital también industrial, entonces hay variedad. O el que dice, yo no sé en qué escuela o qué ciudad, pues puedes hacer el tour, unas semanas en un lado, etcétera, etcétera. Eso también es una muy buena idea, ¿no? Si quieren conocer, pueden mezclar las ciudades. Exactamente, exactamente. Empezamos a entrar un poco más en el tema de las ciudades y hay algo que es muy cierto y que hay que tener en cuenta, es el costo de vida. Hay que tener claro Sí. que sea como turista, con visa, sin visa, no tenemos permiso de trabajo.
así que debemos contar con los recursos para cubrir alimentación, transporte y alojamiento. Vamos a hablar de promedios, porque efectivamente cada ciudad tiene su costo de vida, dependemos del estilo de vida de cada uno, pero más o menos como para que un estudiante se haga una idea. Hablemos de temas de alojamiento. Cuando hablamos de alojamiento, hablamos de que compartimos casa o apartamento entre varios y entre varios pagamos renta. Más o menos en renta, ¿cuánto puede estar gastando un estudiante? Voy a empezar, o sea, primero voy a dejar a Londres en un lugar y las otras ciudades, Ujú. Londres, una renta en zona 3 o me voy para zona 4, una renta no inferior a 800 libras, Más o menos. no puede ser menos, en Londres, Ujú. zona 4. Si ya quieres zona 1 y zona 2, pues ni les digo, Claro, mucho oye, más alto. muchísimo más alto. Comida, alimentación, Londres te exige no menos de 1.500, 1.600 libras. Pues saliendo obviamente y teniendo actividades pues de ocio, etcétera, etcétera, no menos de, definitivamente, no puede ser. Las otras ciudades ya me puedo bajar un poquito a un 1.100, a un 1.200, etcétera, etcétera, pero igual todo depende de dónde vas a vivir, con cuántas personas vas a compartir, incluso si vas a compartir la habitación, porque también hay Ujú. alojamientos de habitación compartida, depende si te vas a mover en bicicleta. Depende el sistema de transporte, el ITS es económico, el transporte semanal tiene un subsidio, entonces puede ser una muy buena opción, en definitiva. No Siempre solo las pensar en Londres. ¿Tú en qué ciudad estuviste? ¿Dónde en estudiaste? Londres. Ok. Pero sí les puedo decir que el costo de vida es alto si se compara con otras ciudades. Y hay una recomendación que yo siempre le hago a los estudiantes que, porque lo viví, y es, si a mí el destino no me da permiso de trabajo, digamos que mis condiciones fueron diferentes, porque tenía la opción de trabajar, pero si mi destino no me da permiso de trabajo, busquen de pronto las ciudades pequeñas. No hay que buscar trabajo, pues entonces reduzcan costos. Si quieren conocer Londres, claro, lo tienen que hacer, porque el que fue a Inglaterra y no fue a Londres, pues no estuvo. Hay que Tiene la conocerlo, eso foto sí en es el una realidad. London Eye, en el Big Ben, ya, Exacto, estuvo. eso es una realidad. Pero busquen las ciudades de pronto que el costo de vida no es tan alto para que puedan hacer más actividades y el dinero les rinda más. Ahora, si estamos hablando de un destino que me da permiso de trabajo, un Irlanda, por ejemplo, capital, ciudad grande, en donde la oferta laboral es mucho más amplia. Sí, voy a gastar más, pero así como gano, gasto. Depende, Exactamente. depende del destino. Bueno, Londres no. Reino Unido es un destino que se caracteriza del clima, ¿no? Siempre dijeron Sí, que es lúgubre, que ay, pero es que qué destino tan triste. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? no, a mí, Ujú. mira, eso se contrarresta en lo que en ciencia es en el destino. Inglaterra es Inglaterra, lleva truenos relampaguee, la cuna del inglés, poco o reducido número de hispanoparlantes. Eso también es importante considerarlo, ¿sí? Y en estos días, decía por ahí alguien, abrimos debate y lo voy a ir acá sin miedo. Con Australia. Sí. ¿Cuánto? Yo hice hoy un presupuesto. ¿Cuánto te cuesta hoy Australia con visa, tiquete, exámenes médicos, etcétera, etcétera, con las condiciones como están en este momento en Australia en cuanto a trabajo, etcétera, etcétera, versus una ciudad pequeña en Inglaterra en donde enfoques tus esfuerzos y tu capital en aprender inglés? No como en Australia que tengo que trabajar, o vas a trabajar o vas a estudiar inglés. Entonces, es validar también el objetivo real del estudiante, ¿sí? Inglaterra, obviamente, pues estás en Europa. Entonces, creo que el tema del clima podría llegar a pasar a un segundo plano. ¿Por qué digo podría? Porque hay gente que para ellos el clima es el punto número uno, ¿sí? Mm. No me importa que no haya hispanoparlantes, que no tenga visa, que me salga más barato, pero no quiero vivir unos climas tan marcados en cuanto a lluvias, porque también hay que ver que ellos tienen veranos altos, marcados, pero ya en otras estaciones pues varía un poco, pero Sa- tampoco pues, es exacto, no sé. ¿sabes qué?
a mí el clima no me parece, o sea, es una Más particularidad que bien uno en escucha del Bogotá, Reino Unido. que están Exacto, aquí en Bogotá, dije en Colombia en estos días. exacto. Y no me parece como un tema tan grave. Sí, la lluvia, ok, pero si uno mira inviernos, mírate un invierno en Canadá, mírate un invierno en Rusia, que son montañas de nieve. En Reino Unido no pasa eso. Sí, caerá nieve uno que otro día, pero no son montañas. Pues para el que quiere conocer la nieve, en Reino Unido también la hay. Y con todo eso, economías y sociedades como esas están diseñadas, creadas, pensadas en su clima. Entonces, evalúen. Si algo, si los está teniendo el clima, ya escucharon nuestros argumentos. No lo es, el Sí, clima no no, lo es. no, no, no. El clima no debe ser un determinante para elegir el destino. A mí me parece que el porcentaje de latinos, algo que tú mencionas, Reino Unido no tiene un porcentaje de latinos alto. Entonces, si yo quiero vivir la experiencia de la inmersión, me parece que es el destino perfecto, en donde puedo practicar el inglés con británicos, con personas de otros destinos que hablan muy bien inglés y que tienen su propio acento y eso me ayuda a mejorar mi listening. Me parece que es una muy buena alternativa. Lo viví y les puedo decir que el inglés británico, pues es la cuna del inglés. O sea, no hay más que decir, no hay más que decir. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, para las personas que están conectadas, recuerden que pueden enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus dudas, inquietudes. Aprovechen a Lina, aprovechen este espacio para despejarlas. De igual forma, recuerden que pueden programar su cita personalizada, que es totalmente gratis, en el 317-669-6647. Ahorita vamos a ver la promoción que tenemos con EnglishPad. Lina, ¿por qué los estudiantes quieren estudiar en el exterior, que quieren estudiar inglés, deben escoger Inglaterra y no otro destino? Aparte de todo lo que hemos dicho, ¿no? Romper el paradigma del costo es lo primero. Romperlo, ¿sí? Porque ustedes de verdad se sorprenden. Obviamente, Colombia ha sido un país que históricamente los estudiantes han ido a Australia por el tema de estudio y trabajo, etcétera, pero también el año pasado se cerró con noticias, cambios para Australia, ¿sí? Que hace que el perfil para Australia también tenga que ser ahora un perfil mucho más sólido, etcétera, etcétera. Australia nos pide una solvencia financiera de que 50 millones de pesos, Inglaterra no pide, la visa está con el 1.400.000, Inglaterra no pide visa, los biométricos 82.000 pesos creo que están, nada de biométricos, yo esta mañana hice el ejercicio. Por ejemplo, para Melbourne un tiquete y de regreso me sale 9 millones, en Inglaterra 4.200.000, ¿sí? No, Entonces, y a eso súmale algo, perdóname, te interrumpo, que si yo me voy sin visa, yo puedo empezar a mirar tiquetes desde ya para viajar en 6, 7, 8, 9 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me reduce el costo del claro, tiquete. en Australia tengo que esperar la visa para poder comprar el tiquete. Regla Exacto. de oro en este tema, por favor, porque nos están viendo. Entonces, eh, evaluar muy bien el presupuesto, sobre todo evaluar también el objetivo real, importante. Inglaterra tiene una riqueza cultural, tiene historia, ¿sí? Que eso hace que definitivamente el destino y las ciudades tengan un aire diferente a lo que podemos encontrar en otros lugares. Un poco número de hispanoparlantes, de las mejores universidades en el mundo, de las economías más prósperas, unas son sociedades amigables también. Am, Hoy por hoy la oferta también para estudiar en Inglaterra es muy amplia. Nosotros tenemos programas en la mañana y en la tarde, y los programas en la tarde generalmente son más económicos y funcionan muy bien para aquellos que dicen, yo estudio en la mañana y en la mañana puedo estudiar, trabajar y ahora con este tema de los nómadas digitales que tienen horarios, pues como ellos decían, existe esa flexibilidad de escogerlo cuando deseen. Entonces, creo que las condiciones se dan para tener una buena experiencia en Inglaterra y sobre todo no hispanohablante. Es cierto. Bueno, ya nos han estado enviando preguntas, vamos a empezarlas a revisar. Nicolás León pregunta, ¿por qué en Reino Unido no ofrece la opción de trabajar mientras estudia? Eso tendríamos que preguntárselo al primer ministro, pero eso existió. Dice la historia, que yo hago parte de la historia porque lo vi hace muchos años.
pero no sabría decirte. Yo creo que con todo y lo que la decisión de aperturar el destino sin visa para los colombianos significaba, creo que dijeron, vamos a ser laxos, pero no tanto, porque hay que cuidar la migración, etcétera, etcétera, porque mira lo que está pasando en Sí, Australia. Yo creo que fue una manera de contener, es que venga, pero mesuradamente, bajo ciertas condiciones. sí, es cierto. Creo. Eso lo están Y sobre cuidando un todo, montón. también, eso ya es algo muy de Lina Cañón, eso está grabado, pero es algo muy Lina Cañón, no es English Pad. Creo que el haber quitado la visa a los colombianos y peruanos se dio un momento coyuntural, efecto Brexit, Ujú. y eso trae ciertas implicaciones. Y entonces, creo que nos están probando, ¿sabes? También creo eso, también lo creo. Sí, puede ser. ¿Qué comportamiento tenemos bajo con esa libertad? Ujú, Sí, eso es es cierto. cierto. Bueno, aquí me preguntan, ya lo hablamos, pero vamos a recordarlo. ¿Cuánto es el presupuesto para vivir en una ciudad económica en Reino Unido? De las sedes que tiene English Pub en las ciudades, Leeds. sacando Ajá. Londres, ¿cuál es la más económica? Leeds. Leeds. Listo. Más o menos un estudiante, ¿cuánto necesita mensualmente para vivir en alimentación, transporte y alojamiento? Unas 1.300, 1.200 libras en promedio. En promedio. Listo. Ujú. ¿Cómo es Compartiendo por alojamiento, ¿no? No apartamento solo, etcétera. Claro, claro, claro. viviendo como estudiante? Sí, Viviendo como estudiante estudiante. internacional. Mercando para cocinar en casa, compartiendo alojamiento. Bueno, el tema del transporte, pues claramente estará cubierto, pero si se pueden mover en bicicleta, pues más van a ahorrar. Lina, Sí. ¿qué tan bien reciben a los extranjeros? No solamente en el tema educativo, porque pues en el tema educativo van a tener compañeros coreanos, así, de todo lado, pero en el día a día, en el Reino Unido, ¿cómo reciben los extranjeros? Muy bien, pero no debemos dejar de lado que el inglés, por su naturaleza, es una cultura un poco más, no es seria, son, como, no lo digo distante, a ver, ayúdame a mediar con un adjetivo correcto. Mm, ellos Tienen una les, cultura diferente al latino, sí, nosotros vamos saludando, todo el mundo, hola, ¿cómo estás? Beso aquí, beso allá, el inglés le cuesta más llegar a ese paso, ¿sí? tener un No que no lo vaya a hacer, acercamiento. le cuesta más. Vamos, miren, por ahí hay un dicho que dice más puntual que inglés, porque los ingleses son absolutamente puntuales, los latinos no tanto. Sí, entonces ahí ya empiezan a haber choques, ¿sí? Pero es una cultura muy abierta a ir conociendo, como ir al paso a paso, pero de primerazo como nosotros somos, o como es el irlandés, no. Ujú. El inglés le cuesta más entrar en confianza, por llamarlo de alguna manera. Podríamos decir un poco parcos, pero no siendo groseros. No, pues es su cultura. Nosotros somos demasiado relajados, muy fiesteros, muy como que todo, Hola, ay, ¿cómo qué estás? problema. Beso, Sí, ¿qué más? Y ellos como, sí, es cierto. Bueno, aquí nos hacen una pregunta. Sabemos que los estudiantes de idiomas no podemos trabajar, pero nos preguntan si solo voy a trabajar, ¿qué trabajos están disponibles para un latino? ¿Y cuál es el sueldo promedio? uy, es, es, es muy difícil aterrizarlo porque depende del salario, depende obviamente es que ya que tienes que ir con una visa de educación superior, con una Tier 4, que Con tienes un un nivel de inglés CAS, alto, un exacto. nivel, y eso ya en automático perfila al estudiante del tipo de trabajo, ¿sí? Diferente a un estudiante de inglés. Pero yo no me quiero arriesgar a dar un valor por hora en Inglaterra para Higher Education y con Tier 4. No me atrevo a hacer, Ok, porque puedo, entonces, no sé, Diani, si tú tienes ese conocimiento. Yo honestamente, es que es difícil, ¿no? Depende del tipo de trabajo, depende del área, ahí varía muchísimo. Hay que tener en cuenta algo y esto hay que tenerlo súper claro. Permiso de trabajo únicamente es otorgado cuando se hace educación superior. Y para yo poder aplicar un programa de educación superior, mi primer requisito es el inglés. Y es lo primero que me va a pedir la universidad. Si yo no logro demostrarle a una universidad que
puedo hablar inglés y que me siento en una clase de economía a entender, ninguna universidad me va a dar cupo. Entonces hay que arrancar primero por inglés. Y aquí hay algo. Cuando tú vas a conseguir trabajo, el conseguir trabajo depende de dos variables, el nivel de inglés y uno que tanto se mueve. Si tú vas con educación superior, ya tienes, by default, tienes el inglés. O sea, eso ya va a Ujú, perfilar. Pero si eres una persona con un excelente nivel de inglés, pero con unas habilidades de pronto un poco diferentes para moverte, buscar trabajo, etcétera, etcétera, ahí se complica. Por eso es que hay que combinar esas variables. sí, es totalmente cierto. Tú Lina, hay algo, trabajabas en Inglaterra, ¿verdad? Tú estabas con la regulación anterior. yo Y estaba con te la anterior. preguntamos nosotros, porque sé que el público lo quiere saber, ¿cuánto ganabas tú Bueno, pero es que eso fue hace mucho rato. Yo, imagínate hace cuánto quitaron la Tier 4 para idiomas, hace como unos 10 años, más o menos. en el 2010? 2010. Claro, porque yo regresé a Colombia en el 2012. Ujú. En esa época, por hora, nos pagaban, de hecho, yo tuve un trabajo que me pagaban por hora 8 libras. Ok, 8 libras, ok. que en ese momento no era malo y no era el mínimo. El mínimo en ese momento estaba como en 5,60, como en 6 libras, una cosa así. ¿Y en qué trabajabas, Diana? Ahora me No, pasaste a hacer pues la entrevista. ahora, siendo estudiante de idiomas, y esto pasa en cualquier parte del mundo, los estudiantes de idiomas significa que mi nivel de inglés no es el mejor. Uno. Dos, tenía restricción en el permiso de horas. Yo no podía trabajar las horas que yo quisiera. Yo tenía un Sí, tiempo permitido porque tenía que combinarlo con mi estudio. Normalmente los tipos de trabajo son ayudante de cocina, mesera, niñera, repartiendo volantes. Yo trabajé en una época como niñera. sí. Repartí volantes también. Trabajé con un chef, le ayudaba al chef. Trabajé en una tienda de ropa. No, no les voy a decir el nombre, pero es muy conocida. Entonces, eso, ¿qué pasa? Que a medida que mi nivel de inglés iba mejorando, mi Tienda de trabajo ropa. también tenía que mejorar, porque necesitaba hablar, necesitaba entender los diferentes acentos y quitarle el miedo al idioma. El trabajo más fácil es el de la limpieza. Gana uno bien, solo limpia y no tiene que hablar con nadie. Pero ¿dónde queda el idioma? Exactamente, exactamente. Hay algo que a mí me gustó mucho del Reino Unido y es la oportunidad de viajar por espacio Schengen. Cuéntanos un poco Mm. sobre esa gran oportunidad que van a tener los estudiantes de no solamente conocer un país, sino de conocer un montón y a muy bajo No, costo, pues, ¿no? pues es que, ¿por dónde empezamos? Es que incluso acá se abre otra oportunidad, porque los estudiantes pueden, nosotros tenemos escuela en Malta. Como no necesitamos visa para Malta, ¿por qué no combinar un Manchester, un Birmingham, un Leeds, 2 mesecitos y terminamos con 3 meses en Malta? De entrada, o sea, Claro. ya está dando la opción de combinar destinos. O, pues es que tienes Alemania, o sea, toda la zona Schengen la tienes a un paso. Y estando ya en Europa, los costes son más económicos. Sí. No es como acá planear ir a Europa que nos cuesta ya. Tú encuentras opciones mucho más baratas. Bueno, aquí nos envían una pregunta. Bueno, dos preguntas. La primera, si deseo hacer el proceso con una amiga, ¿se puede? Sí, claro que sí. Con las personas que quieras, te puede decir. Claramente cada una va a hacer el pago de su programa independiente, si hay que hacer proceso de visa, procesos de visa independientes, pero pueden viajar, estudiar juntas y si quieren tomar alojamiento con la escuela, se pueden quedar juntas. Segundo, ¿hasta qué punto se realiza el acompañamiento estando en Inglaterra? ¿Qué acompañamiento reciben los estudiantes por parte de English Path, Lina? Nosotros tenemos una Epic Experience que inicia, la gente piensa que el proceso inicia con nosotros cuando el estudiante se sienta ese lunes en la escuela. No, todo inicia antes porque nosotros al estudiante le hacemos una inducción previa, o sea, online, porque sabemos que antes de viajar hay muchas inquietudes. Se refuerza con una inducción presencial. Los estudiantes, por ejemplo, tienen su celebración de cumpleaños, tienen sus tutorías, tienen sus espacios con los coordinadores académicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una actividad que es como un bingo. Entonces, el primer día los estudiantes les damos como unas, no tareas, sino como ciertas visitas o actividades que puedes hacer según la ciudad donde estén. Y a medida que las completan, pueden canjear eso por
créditos en English Pad, que eso puede verse reflejado en una entrada, alguna atracción, un boleto de cine, ese tipo de cosas, ¿sí? Adicionalmente, ya cuando los estudiantes terminan, obviamente, su graduación, tienen beneficios al hacer parte del alumni de English Path. Por ejemplo, los programas online van a tener descuento del 50%. O sea, el acompañamiento tanto de English Path como de AC es antes, durante y después. Y después del viaje.